Buenas tardes. Continuamos con el ciclo dedicado a la producción audiovisual en Canarias. Esta es la segunda conferencia del ciclo, la primera que se celebró en diciembre. Natacha Mora pues intervino para explicar cuáles eran los resultados y la evolución de la actividad de la producción audiovisual en los últimos años. Hizo una exposición sobre cuáles eran las perspectivas que existían en Canarias y cuáles eran también los incentivos fiscales que animan la producción audiovisual en Canarias. Esta es la segunda conferencia. Mañana y pasado tendremos otras dos que espero que ofrezcan distintas visiones y distintos enfoques sobre cuál es el sentido y la virtualidad de la producción audiovisual. Tenemos con nosotros a una persona nacida en Santa Cruz de la Palma, Jorge Lozano, que es catedrático de Teoría de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y que es una persona que, aunque ha vivido toda su vida en Madrid y en la península y en otros lados, pero que es un asiduo conferenciante en Canarias en los últimos años. Voy a hacer un brevísimo recorrido por su muy brevísimo recorrido por su trayectoria profesional. Como les decía, Jorge Lozano es catedrático de Teoría de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. También allí leyó su tesis doctoral dirigida por el profesor Aranguren y hay que hacer una selección de su currículum porque su currículum es muy extenso. Pero bueno, voy a hacer una selección de algunos de sus trabajos más importantes, ¿no? Empezando por sus libros, ¿no? El discurso histórico es un libro en dos ediciones. En los años 80 fue la primera edición y ahora recientemente he hecho una nueva edición del discurso histórico. Y luego tiene otros libros, por ejemplo, La Persuasión, que es un libro muy recomendable, en cuanto que es un libro que va diseccionando el tema en muy cortos capítulos del libro, pero digamos haciendo un recorrido muy interesante sobre el tema. Se titula La Persuasión, Estrategias del Creer, que realmente me parece que ofrece distintas opciones Luego ha trabajado en temas de moda. Ahí tiene un libro también que es muy interesante y luego además ha dirigido un número de la revista de Occidente sobre el asunto que también resulta muy sugerente. Secretos en Red, últimamente ha trabajado asiduamente en términos sobre el secreto y la red, Wikipedia y demás. Ahí también tiene una de sus líneas de investigación que también resulta muy sugerente. Así que moda, persuasión, interesante. También en el caso de Jorge hay algunos libros en donde hace prólogos y hace alguna introducción a determinados libros de trabajos de otras personas que son interesantes. A mí me interesa, y cito, La Verónica de Zurbarán. Es un libro corto, pero que la introducción, el prólogo y luego el trabajo resultan también sugerentes.
y hacer ni siquiera un resumen de la cantidad de trabajos que tiene y de publicaciones. Tiene una gran producción bibliográfica que siempre es considerable. Ha visitado las islas en numerosas ocasiones en los últimos años y siempre con conferencias que dejan píldoras que resultan sorprendentes para la mayor parte del auditorio y que son intervenciones de largo recorrido, es decir, intervenciones que hacen pensar a lo largo y hacen que las personas maduren determinadas ideas que van desgranando en esas intervenciones que digo, algunas veces sorprenden. El título de la conferencia de hoy está relacionada con un número de la revista de Occidente, el 342, que él dirigió hace algunos años y que se titulan Islas, la exuberancia del límite. El título de la conferencia, la verdad es que yo casi se lo impuse porque es el título genérico de la revista de Occidente, de ese número de la revista de Occidente, y además le impuse casi la primera parte del título, Islas Escenario. Sé que en algunos medios le han dicho que es un poco cursi, pero en fin, en su descargo tengo que decir que el título es responsabilidad mía y por tanto le descargo de tal responsabilidad. En el sentido de este ciclo de conferencias, es adecuado porque la producción audiovisual es un hecho cultural complejo, un hecho cultural que tiene numerosos estratos y numerosos ambientes y numerosas partes que se relacionan y se correlacionan constantemente. No es un problema, podríamos decir, estrictamente económico, como podría enfocarse desde el punto de vista de los incentivos fiscales, desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de la producción de actividad económica, sino que además se relaciona con aspectos culturales y con el sentido de las islas en términos de qué son las islas, cómo las islas se correlacionan con distintos ambientes desde el punto de vista cultural y distintos elementos desde el punto de vista histórico en el pensamiento general. Bueno, pues esa es básicamente la introducción, como les decía, muy corta, porque lo importante es que lo oigamos a él. Él va a tratar la producción audiovisual no desde el punto de vista estrictamente o desde el punto de vista del contenido económico, sino desde el punto de vista del hecho cultural en sí mismo, que es lo que enfoca o sugiere el término de isla dentro de la cultura que nos rodea y que tiene mucha relación con todo lo demás. Si queremos en las islas diversificar la economía, que es el objetivo esencial, y si queremos además que esa proyección genere lo que podríamos decir en términos de Marshall, del gran economista de principios del siglo, un distrito industrial, en el sentido de una aglomeración de actividad económica en las islas, que no tenga solo un presente, sino que tenga una proyección en el futuro, debemos preocuparnos de relacionar el hecho cultural con el hecho económico. No se trata solo, por tanto, de incentivos económicos, sino de todo aquello que le rodea al hecho cultural determinado. Pues nada, solo con esto dejo la palabra al profesor Jorge Lozano, como les decía, una persona de un gran prestigio desde el punto de vista nacional e internacional, que tenemos la suerte de tenerlo muy a mano, no solo por amistad, sino también por
por sus características y por su lugar de nacimiento, que es muy cercano en La Palma. Pues nada, tiene la palabra don Jorge Lozano. Muchísimas gracias por esta invitación a la Real Sociedad. Gracias, director. Y, me produce un cierto embarazo el hablar de un tema tan lateral, que voy a tratar de hacer la trampa de decir que quizá interese. Bueno, en primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento por esta invitación, especialmente, vuelvo a decirlo, a José Luis Rivero, amigo y cómplice en la cosa de las islas desde hace tiempo. Suyo es, por ejemplo, el título de mi comunicación, que acepto de sumo grado, y sobre este título sobre el que versará esta intervención, focalizada en algunos conceptos, tales como justamente isla-escenario, o con el profícuo concepto de límite. Quiero además recordar aquí en Canarias que además de José Luis Rivero, autor de Las islas en la economía y la economía en las islas, que es un artículo que se publicó en la revista Occidente, otras dos personas con las que no puedo competir en este asunto son Marcos Martínez, un verdadero sabio en este campo de la que él llama nesología, estudio de las islas, y Andrés Sánchez Robaina, que siempre se ha ocupado de islas y que tanto me enseñó. Quiero comenzar, como es una tendencia un poquito horrible de la cultura española, siempre se empieza con las efemérides. Quiero decir que celebramos recientemente el 4º centenario de la publicación de los trabajos de Persíles y Segismunda, obra póstuma de Cervantes, y en los dos primeros libros transcurren entre las islas de un archipiélago septentrional. Esta es una idea que me interesa para ver por qué Cervantes, cuando hace esto, utiliza precisamente las islas como escenario y decorado particularmente adoptado a los requisitos de las novelas de aventuras. Esta es una hipótesis que sueltan siempre los cervantistas y que viene a decir que las novelas de aventuras, desde Homero hasta recientemente, curiosamente, el escenario privilegiado, el decorado, siempre son islas. Se asocia la isla al paraíso perdido o al infierno, la cárcel o la tumba, una sociedad primitiva o bárbara, o al contrario, una sociedad ideal. Señalo muy rápidamente, porque debo ser breve, se me ha dicho que Cervantes, cuando escribe, se hace una cosa que hacen muchísimos, que es primero leer geografía y luego se inventa la historia. Cervantes había leído unos libros de Nicolò Zeno, Carta Marina Septentrional, donde se habla precisamente de, por ejemplo, peces náufragos, y ahí tiene la idea en la cabeza de que primero está el espacio geográfico, cartográfico, y luego se inventa ya la novela. Esta novela, insisto, póstuma. Curiosamente, en ese mismo periodo, si quieren, Rabelais, en Gargantúa y Pantagruel, se ha descubierto recientemente que cuando escribe de islas en el libro cuarto y quinto, tiene presente la cartografía de Buondelmonti, que era un texto que funcionaba con la idea que se empezaban a construir, que eran los grandes isolarios, que era la obsesión por decir cuántas islas había, describir las islas, etcétera, etcétera. Cervantes hace una cosa que me divierte mucho, que puede ser interesante, que mezcla, y de ahí la idea de la imaginación con las islas auténticas, por ejemplo Inglaterra, Irlanda, la que llama Ibernia, Frislandia, Groenlandia, Gotlandia, etcétera, etcétera, e Islandia, que curiosamente se confunde con la famosa Thule. Y él dice literalmente la isla de Tile o Thule o Thule, que ahora vulgarmente se llama Islandia, era la última de aquellos mares septentrionales. Quiero referirme a esta idea porque la isla... Ay, perdona, ¿cómo demonios hace esto?
¿Qué hago? ¿Dónde doy? Eso, exactamente. Esta es una imagen, digo que se llamaba también Tile, que algunos confunden, porque digamos, en la descripción cartográfica, y esto me van a permitir como semiólogo, si yo veo esa imagen, estoy viendo dos peces o dos monstruitos. Cervantes habla de los peces monstruos, de los peces náufragos y una isla. Pero también podríamos decir que la isla es otro tipo de pez náufrago o incluso que los peces náufragos son islas. Se puede ser completamente intercambiable en una especie de percepción visual. La idea de Thule me interesa porque, curiosamente, de siempre, desde la antigüedad, funciona como, de ahí la exuberancia del límite, como el límite en todos los isolarios. Es la última de las islas, es la isla que señala el infinito, nada más de allá va a haber una isla, etcétera, etcétera. Esta idea de Thule como escenario, me permito hacer una pequeña trampa en esta conferencia para justificar el título de Islas Escenario, es que Thule no es solo lo que fue y que aparece, insisto, en tantísima literatura, en el mismo Cervantes, en San Isidoro de Sevilla, por ejemplo, cuando describe las Islas Afortunadas, sino que es un espacio ya imaginario tan interesante para la ficción que llega a ser, si me permiten, la isla es el reino del suegro dicho así vulgarmente, del Capitán Trueno. El Capitán Trueno, si ustedes lo recuerdan, tenía una novia rubia por ahí, la princesa Siri, que es la hija del príncipe de Thule. Es decir, es una isla que por una parte señala el fin, lo indeterminado, lo infinito, pero incluso una isla que es capaz de generar amoríos al Capitán Trueno. Esta idea que me interesa enormemente tiene que ver con algo que nos hace muchísimas referencias a nuestra cultura canaria, que es San Brandán. Curiosamente, las grandes representaciones iconográficas de San Brandán la relacionan, incluso con algunos errores, con la isla Pez. Y de ahí que por una parte está la isla y por otra parte está la obsesión que es de la isla, que sirve para identificar espacios geográficos con espacios de ficción y con relatos, que es la grandísima metáfora de la navegación, que por cierto se utiliza hoy incluso para los ordenadores. La idea de todas las representaciones de San Brandán en Palmero, San Brandán en la literatura, que era un monje irlandés, que lo que hace es navegar. Curiosamente, cuando se ceden las Islas Canarias, en el Tratado de Évora, se habla de San Brandán, y en las representaciones de los rayos católicos no se sabe cuántas islas son las Islas Afortunadas, pero aparece San Brandán, que esta es su planta. Esta es incluso para alguien como José de Vila y Clavijo, que se molesta en hacer este horrendo dibujo. Y luego está, como verán, la palma, gomera, hierro, y siempre aparece San Brandán. San Brandán no existe, obviamente, pero sí existe en la ficción. Esto plantea un problema que, como semiólogo, es extraordinariamente interesante. Quiero recordar, por ejemplo, un texto típico cuando se hace una tesis sobre historia, que me encontré un texto histórico del siglo IV a.C., donde un historiador decía, por ejemplo, los centauros no existen, es imposible que existan, la naturaleza no consiente que en caso de una mujer con un caballo pueden amarse, pero no pueden tener un niño, por tanto los centauros no existen, etcétera, etcétera. Punto y seguido, como muy bien dice Quirón el Centauro,
Esto no es una contradicción, son dos textos que pertenecen a universos y dominios diferentes. Uno es el ontológico, existe o no existe. El otro es Quirón, el centauro, efectivamente existe en la ficción. Yo creo que eso es también San Borondón. No existirá ontológicamente, empíricamente, físicamente, pero su repercusión ha trasladado con muchísimas metáforas. Una es la de la navegación y otra es la de la idea constante de la isla perdida. La isla perdida no es una isla que se pierde, es una isla que no es necesario que exista, pero que si se va a ella, luego no se puede volver, que es la idea que va a pertenecer en los escenarios de fiction, por ejemplo, en Neverland, en Peter Pan, etcétera, etcétera. Estas son algunas de las representaciones y quiero hablar de dos ideas. Esto quiero hacer promotion de Jorge Lozano, mi tío, que hizo una película que se llama Antilia, que es una de las islas a las que San Brandán va, que es la Navigatio Santi Brandani. Cuando esto ocurre en esta especie de Thule, que en la propia novela de los Persiles hay esta idea de navegación y que está siempre presente San Brandán, que aparece, curiosamente, un poquito antes de los Persiles, exactamente 100 años antes, aparece la utopía de Tomás Moro. La idea interesante de esta idea de la utopía es que no es posible en términos textuales, de escritura, de creación, concebir una utopía que nazca, que sea definido como utopía, es decir, sin lugar. No es posible mentalmente concebir un lugar que no tenga un espacio, o lo que es lo mismo, no es concebible un espacio que no tenga lugar, si quieren utilizar a Goethe en vez de lo que decía. Cuando los pensadores de las grandes ideas de sociedades ideales llamadas utopías concebían la utopía, rápidamente en la escritura, en el escenario, en el guión, no podían concebirlo y lo llamaban automáticamente utopía, es decir, lugar feliz. Para una transformación, si quieren, semántica de un no lugar, convertirlo rápidamente, porque es inconcebible, en un lugar feliz, en un lugar ideal. Lo que me interesa en este caso, forzando un poco la hipótesis, si me permiten, es que esa especie de lugar feliz de utopía hace que no sea concebible ninguna utopía que no sea una isla. ¿Por qué? En el relato simpático de Tomás Moro hay una parte donde utopía es eso que hemos dicho, pero también es la construcción de Eutopos, del rey Eutopos, que hace una cosa interesante. Por eso he conseguido finalmente este mapa que andaba mucho detrás de ello, para esta conferencia. En esta representación, por razones de que todavía no ha habido, la perspectiva funcionaba no muy bien en la iconografía, observen que la isla está extraordinariamente cerca del continente. Y esto ha producido en la imaginación también cinematográfica, como veremos, la idea que cuando, por ejemplo, una de las grandes metáforas, que es el náufrago, Robinson es náufrago, hay una navegación, se llega. La primera confusión enorme es, ¿llego a una isla o llego a un continente? Lo primero que hace Eutopos es cortar, dice, 15 millas del continente para que se haga una isla, es decir, un espacio otro, un espacio diferente, un espacio que se diferencie extraordinariamente del continente para poder producir, por ejemplo, una sociedad feliz o para producir unos espacios disfóricos, se diría pedantemente. Por ejemplo, Shutter Island de Scorsese no puede sino ser una isla,
donde ocurre esa institución total, incomprensible, donde hay psiquiatras enloquecidos, etcétera, etcétera. O Alcatraz, o Papillón. Es decir, igual que para la necesidad textual de crear un espacio aislado para crear unas determinadas comunidades, también para encerrar, para producir euforias, disforias, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, curiosamente, las pasiones también tienen una dimensión espacial. Sabemos, por ejemplo, que dentro nosotros se produce siempre la vergüenza es una... Pero ellos, los otros, fuera, producen siempre miedo. De ahí que ese miedo, salvo en el caso, por ejemplo, de la moda, donde fuera es donde nos dan modelos para imitar. La idea de que esta especie de corte con el continente hizo que, por ejemplo, en filosofía, cito, ya no sé si está de moda o no, pero creo que era un gran filósofo, siempre que era Deleuze, cuando habla de ciertas islas que son continentales y que la percepción está en relación con el continente, y las nuestras que son que nacen, que son volcánicas, etcétera, etcétera. Solo esas dos. Y solo son esas dos porque en el fondo es muy diferente, muy difícil concebir algo sin espacio, y el espacio tiene que ver con... Kant, por ejemplo, decía, y eso lo usaba mucho Simmel, que de usar una buena preposición, para definir el espacio, que era, para Kant era la posibilidad de la coexistencia, era la preposición entre. Y a mí me gusta mucho porque los grandes problemas los problemas vinculados con el espacio, que es desde la comunicación, la proxémica, es lo que hay entre yo y el otro, entre nosotros y ellos, entre los que estamos aquí y los que están allí, entre los griegos y los bárbaros, etc. Por eso, curiosamente, siempre hay esta idea de que la isla es un espacio aislado, por eso se producen tantas pasiones, que puede ser la vergüenza y el miedo en función de esto que acabo de decir, y por otra parte la idea de que si son lugares de encierro o son lugares del paraíso perdido. Por eso la idea de perdido que aparece en todo esto es porque las islas navegan, porque las islas se desplazan. La metáfora, por ejemplo, del náufrago fantástico es: llego, por una parte, a una isla o a un continente, pero hay otro punto de vista. Solo desde la tierra firme somos testigos del naufragio, que es la gran hipótesis, por ejemplo, de Blumenberg. Solo desde la tierra firme puedo ver qué acaece en ese espacio terrorífico o maravilloso que es el mar. ¿Cómo coexisten las dos sensaciones? Ahí está lo de la idea de por qué, desde mi punto de vista, es tan fascinante y es tan normal que se hagan en las islas cine. Fíjense, por ejemplo, en esta imagen, que es un cuadro maravilloso de Böcklin, siempre está la idea siempre es alguien que va a reposar, a buscar ese espacio, digamos, de olvido y de nada, algo que es Neverland, o, si me permiten, la idea con la que yo rápidamente concluiría. Pero me van a permitir que les diga dos cosas. Miren, hubo un tiempo, esto es de Tomás Moro, en que esta tierra no estaba totalmente rodeada de mar, pero Utopos, que al conquistarle dio nombre a la isla, hizo cortar la tierra 15 millas por la parte donde está huida al continente, logrando que hubiese mar a todo su alrededor. Con estas ideas aparece dos, por ejemplo, fíjense, es una deformación profesional.
Si yo digo viaje, por ejemplo, el viaje hacia la isla de los muertos, el viaje a la isla, la propia palabra viaje, curiosamente, uno es que viene de normando, hoy se podría decir en catalán viaje, que es viático, viaje, pero en inglés es travel, que viene de travail, trabajo, que viene del latín, del tripalium, que era un instrumento de contención y de tortura. Si nosotros vamos a las islas a hacer un viaje, o viajamos tranquilamente a alimentarnos el viático a las Islas Afortunadas, como decía San Isidoro, o bien es un trabajo de contención. Estas dos ideas funcionan como, piensen, cuando se construye otros espacios utópicos, piensen en la isla Pala, la de Aldous Huxley. Exactamente igual son espacios, todos ellos ambiguos, todos ellos en los que por una parte se habla de una sociedad ideal, pero al mismo tiempo donde hay el trabajo, el viaje es también trabajo y esfuerzo. Si recordamos, por ejemplo, la Odisea, son textos que traía para decirlo rápidamente, en la Odisea 240-250 podemos leer: lejos en el mar está la isla de Ogygia, donde vive apartada la hija de Atalante, la engañosa Calipsa, de lindas trenzas, terrible diosa, pum, 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 pum. Allí pasó, por ejemplo, Odiseo 7 años. Odiseo, por ejemplo, toda la Odisea está basada en viajes, se van a islas donde para su regreso tiene que pasar con esa especie de esfuerzo, sabemos exactamente, y llega, por ejemplo, a Calipso. Si nosotros pensamos en Calipso, digamos, es capaz la isla de concentrar estas dos pasiones, simultáneamente. Esto es lo que me parece que puede ser más interesante. Para concluir, yo había propuesto de una representación, pensando desde el principio, una idea que a mí me contaron de pequeño, que a mí me gustaba mucho la Isla del Tesoro, y me contaron que en la Isla del Tesoro Stevenson comienza, su hijo estaba enfermo y le cuenta una historia. Pero antes de contar una historia, como Cervantes, como Rabelais, hace una isla, la dibuja una isla. Cuando ya construye toda la historia y la publica, el editor le pide: Stevenson, dame el dibujo. Y no aparecía, se perdió. Lo que sí me parecía interesante, que es una idea, es que la creación, la imaginación, la idea de producir determinadas imágenes visuales, literarias, toda la imaginación, toda nuestra cultura, comienza con un mapa, y un mapa donde es muy fácil construir las islas. Me van a permitir que, yo no sé qué dirán los expertos en cine de la sala, no se trata tanto de si es bueno o no la película, como para que vean cómo esta idea funciona tanto, que les pongo el final de una película que resumiría exactamente lo que, me disculpo por la música, pero es así. Lo pongo y luego... No. My God. ¿Cómo se hace? Se ha perdido el vídeo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, disculpar. Es que en el que te mandé la... ¿Cómo es al principio? Sí, no, es aquí, pero es todo un... Claro, ya me estoy...
Perdón. Esto es un fotograma, pero de 3 minutos de vídeo. ¿Dónde puede estar? Y lo han mandado, me lo mandaron en el WeTransfer, no sé cómo se llama. Es que esta es una imagen. Pero ¿Un vídeo? Sí. Vale. 3 minutos. No, disculpen. No Pero... está en el archivo. Bueno, es el final de Underground de Kusturica, que en el final de todo se ve a estos que José Luis Rivero decía que era un perro, son unas vacas que entran, que suben a un espacio normal, a una tierra. Allí hay una boda con mucha música, mucha euforia, pero exactamente igual como en Eutopos, se rompe, se resquebraja, se quiebra el límite y quedan todos en esa fiesta y con los animales flotando exactamente como en la Isla Pez, como San Borondón, como Utopía, separado. Estaba en tierra firme y se separa. Yo no sé si contándolo así de mal se imaginan ustedes de bien el final, pero era una especie de idea de ahí la exuberancia del límite, de la necesidad de contrarrestar siempre como conclusión. Son espacios necesarios, es decir, son espacios creados para la aventura en general y que es imposible no establecer espacios muy imaginarios, muy imaginativos, literarios, cinematográficos, etcétera, basado en la propia definición de que nacen de una cartografía. No se sabe muy bien dónde están los límites que se exhiben con gran exuberancia y que en esa especie entre el océano, entre la tierra firme, entre el continente y el océano, no puede haber sino sociedades, en el caso de la Isla de los Muertos, un poquito triste simbólicamente, en el caso de Kusturica, la experiencia que después de la guerra de los Balcanes, la última intervención de uno de los actores es, podemos decir, érase una vez un país. Esto es lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, pues como es tradición en la casa, vamos a pasar al diálogo, vamos a pasar a la intervención de todos ustedes. Adelante, Aurelio. Se llama Brigadoon, una película de Minnelli, es un musical, es una isla que sale cada 100 años y tiene una raíz parecida a Brandán, se llama Brigadoon. Yo no sé si es una leyenda irlandesa o no, pero yo sé que es una película muy curiosa, porque van en busca de una isla y aparece de repente, y aparece sobre todo Cicharis, está muy bien, y los ciudadanos americanos pues, se enamoran y no pueden salir de esa isla, ¿no? Y parece que resume todo lo que tú dices en la conferencia, ¿no? Una especie de isla utópica, llena de felicidad, que no tiene lugar, no tiene espacio, y bueno, y se llama Brigadoon, curiosamente, ¿no? Y tiene una raíz parecida a Brandán, no sé si por ahí, bueno, es una curiosidad nada más. No, pero fíjese, lo primero que he dicho es que aparece, desaparece. Esa es una idea constante que es la isla perdida, pero la isla perdida no es porque no se encuentre, sino que aparece y desaparece y no se puede volver. Esa idea a mí me parece que está... Por eso en tantas islas esa idea, piense la isla del tesoro, una vez más, piense en las islas de Odiseo, donde hay esa especie de maravillosa incerteza que no sabemos
que aparecerá o no, es decir, es el mundo de la sorpresa, del enigma, o bueno, vean ustedes solo y lo verán. Ahí en la poesía de Pedro García Cabrera, por ejemplo, hay dos momentos distintos que son, me parecen muy sugerentes y que yo con las profesoras de filología he intentado profundizar en esto. Hay un momento en la poesía de Pedro García Cabrera que dice, me refiero a una isla sin geografía. Y en otro momento dice, esta es una isla sin historia. Es una isla, la poesía de Pedro García Cabrera sobre las islas, pues está muy enraizado en la isla, dice, sin geografía y sin historia. Es un concepto de isla, ¿no? Que conecta con esta idea de algo diferente que entra y que sale, que está y que no está, que viene y que va, y que digamos que es una idea que me parece que tiene valor para la construcción de ese discurso que estamos buscando desde hace tiempo y que llevamos siglos buscándolo, ¿no?, en las islas. Sin historia quiere decir que efectivamente que es el problema, que pueden ser, hay un punto en los griegos de eternidad, ¿no? En griego, por ejemplo, lo eterno no es otra cosa, es el momento álgido, por eso era la parte eufórica, que era todo lo que tenía que ver con la era dorada. Y sin geografía es precisamente por esa especie de incerteza de si es continente o no. Si me permiten, una vez que me invitaron en la Universidad de México, la directora del departamento era cubana y me dijo, ¿usted de dónde es? Digo, yo soy canario. Dice, o sea, usted es isleño. Y yo dije, ¿y usted? Dije, no, yo soy cubana. Y nadie de La Habana se reconoce como cubano, porque dice, si soy de La Habana, no soy isleño. Los isleños son los de Isla Margarita o los de tal. Hay esa especie de incluso de construcciones de las identidades que no quieren reconocer, precisamente no por negación de una identidad, sino por la consistencia de cambios, de metamorfosis constante en los espacios. Una isla puede ser cualquier cosa, desde Neverland a la isla de encierro, a la isla de... Por eso hay tantas islas en la imaginación. No, José Carlos, por favor. Sí, yo doy las gracias por la conferencia. Las conferencias son de muchas maneras. Unas son para pensar en el ajo profundamente. Bueno, profundamente está bien empleado, porque en el ajo sí, porque yo a los 12 años era capaz de ver 16 películas diarias. Después le contaré por qué, pero las veía. Y lo que estaba viendo es cómo los isleños, en cualquier tema que nos movamos, en cualquiera, en el suyo brillante, los políticos, defienden la diferencia de la isla. Cómo se piensa distinto en la isla, cómo la isla es diferente porque está discontinua, está separada del continente. Siempre estamos buscando las razones que justifiquen las maravillas y las diferencias de las islas. Lo mismo que acaba de contar de Cuba o de cualquier otro sitio donde los canarios son los isleños, como pueden ser en Venezuela, ¿no? No son canarios, sino son isleños, por eso, por el carácter insular. Otra cosa que me ha gustado mucho es que ya diré siempre que San Borondón existe. No existe físicamente, pero es indudable que existe, en otro terreno existe. Y hay otro pensamiento que me ha subido, que es que el naufragio solo se puede ver desde la tierra firme. Es casi, o tienes los pies en el suelo, no puedes ver nada, ¿no? Ni puedes ver la autovía. Eran simples comentarios que me han surgido al oírlo atentamente y que me ha gustado mucho su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Una de las metáforas más simpáticas que yo he visto es, por ejemplo, la del archipiélago. El archipiélago es una suma de islas y produce una cierta unidad o son cosas diferentes. Esto, por ejemplo, era la gran diferencia en filosofía entre Rorty y Lyotard, etc. La idea de formar archipiélago
es una constante para tratar de diferenciarse a pesar de todo. Eso le ocurre en los trabajos de Persiles. Son muchas islas, no se va a una isla, son muchas islas, la confusión de las islas, la última isla, pero sobre todo la idea de la navegación, la que creo que es una metáfora interesante, es decir, la idea de que uno, digamos, se desplaza aunque sea en el mismo sitio, pero estas son... Hay, por ejemplo, un caso muy especial o muy particular, que es el caso de California. Durante mucho tiempo los mapas pensaron que California era una isla. Claro. Y la evidencia de los navegantes contaba poco a la hora de dibujar el mapa de una isla, y California era una isla, no estaba enhebrada o junto al continente, ¿no? Y durante siglos California era una isla, ¿no? No importa la evidencia, no importa los navegantes, importa lo que se dibuja, la idea de un lugar especialmente atractivo o singular, que no tiene por qué ser ni bello ni feliz, ni nada de aquello. Lo que en el Atlas de las Islas Remotas, el capítulo que dice: el paraíso es una isla, el infierno también. Claro. Pero otra idea, en mi obsesión por la geografía, lo que decía Pedro García Cabrera, ¿no? Espacio no amordazado, cuando decía... Es, por ejemplo, en Heródoto, cuando describe en el libro 3 el desierto, aparece, de repente se le escapa y dice, la ciudad de oasis. ¿Cómo la ciudad de oasis? Y es que el oasis, él lo define como una isla, simplemente porque establece una cierta diferencia, que en este caso, pues agua no agua, entre y de ahí, curiosamente, cuando se habla de los oasis, se habla del máximo de la imaginación, que es el espejismo. Y todos estos fenómenos son, digamos, espacializaciones dentro de espacios, en este caso la idea del desierto. Yo creo que hay muchísimas metáforas que reenvían a la idea de isla, porque es la que es más fácil para determinar y diferenciar lo aislado, la discontinuidad y lo continuo. ¿Alguna intervención más? Muy bien, pues muchas gracias. Mañana tendremos la conferencia de Agustín Díaz Llanes, que es un director de cine, como ustedes conocen, de larga experiencia, pero que ha rodado hace muy poco en Tenerife, y una película que se acaba de estrenar hace muy poco tiempo, Oro. Y mañana tendremos pues el balance que él hace desde el punto de vista del director de cómo él ve la experiencia de rodar en una isla y su trabajo como director, de como la construcción de una película. Y pasado mañana tendremos la visión del productor de la producción de audiovisual, con un planteamiento desde el punto de vista más amplio, más internacional, poniéndonos en la tesitura de contemplar la producción audiovisual desde el punto de vista internacional y de las nuevas corrientes que aparecen en la producción internacional. Así que, bueno, esperamos que mañana y pasado tengamos también unos motivos de reflexión como el de hoy. El lunes cambiamos de marco y tendremos la conferencia de Jairo López, que es un joven productor de cine de Canarias, que construye una conferencia con un título muy sugerente, que es cómo producir cine desde una pyme en Canarias y no morir en el intento. El título de la conferencia es muy sugerente y creo que también podrá añadir un ámbito más, una placa más
a este conjunto que vamos construyendo a lo largo de este ciclo de producción audiovisual. Muchas gracias. Gracias.